5 años ya de Juanito. ¿Ha habido un director deportivo que haya durado más en el puesto? Nunca. De continuo no. Podemos decir, Y ¿no? Emilio a lo mejor llegó a las 5, pero claro, en 2 etapas y demás. Yo, evidentemente, no, un proyecto así tan largo. Después hay que ver si ya esta época de la comisión también cuenta él como líder, ¿no? Del proyecto deportivo. Pero bueno, claramente la línea está ahí, ¿no? La línea de trabajo de planificación de plantilla y todo eso. Entonces ahí... Llegó en enero de 2020 con la unidad productiva. O sea, del año de la 2021, ¿no? Que fue el año que se corta 19, por pandemia, 20. ¿no? 19-20. Correcto. El COVID. Por pandemia. Año que se corta por pandemia. Que perdemos 2 partidos y última hora y nos quedamos fuera del playoff. Que es totalmente... Ahí todavía éramos el antiguo Córdoba. Estábamos todavía en la caja de zapatos. Aunque nos estábamos mudando de caja de zapatos, estábamos todavía en la antigua. Claro. De ahí se pueden decir muchas cosas, porque esa plantilla, claro, evidentemente, ¿cuándo hay que valorarle? Pues muchos hablaron la primera temporada, esa 2021, que fue el año del descenso a Segunda Federación, que vaya plantilla han hecho, tal. Evidentemente esa plantilla estaba muy contaminada de la gestión anterior. Sí. Pues tenía una serie de contratos que tenían que tragárselo. Me viene a la cabeza el extremo Valverde. Mira. Le da susto, le da miedo al susto o al miedo. No sé. Mira. Es de decir que de primera vino de la mano de Valenzuela, como dijo Fijo. Fijo. Director de fútbol. Y una vez que descendimos, lo echaron. Fue a Xavi Molina, ¿eh? Estos son los jugadores más utilizados de esa temporada. Empezó Enrique Martín, pero empezaron los impagos y entró Arne. Portero Becerra. Los impagos no. Lo que empezaron fue el desastre deportivo. Los impagos y que no le ganaban el Córdoba B. Claro. Que tenerlo en cuenta. Enrique Martín, ¿eh? Que... Becerra, Fernández, Jesús Álvaro, Escobar, Yetey. Con el miedo escénico a jugar con gente. Sí. Prefería el Cartagena con 1000 personas. Claro. Xavi Molina y Manol, si es centro del campo creativo, a más no poder, ¿eh? Vaya dos, ¿eh? Y Manol, bueno, jugadores de la categoría, vamos, al final. Javi Flores, José Antonio González fue muy utilizado hoy ese año. La verdad que la primera vuelta se jugó bastante, pero... Claro, pero es que la segunda no hubo, amigo. Claro, claro. No sé si sabes las cuentas. Claro. De las Cuevas y Celu. Claro, es que ahí no aparece un delantero, porque claro, era Juanto, ¿no? Ahí estaba Juanto, que también le gustaba jugar con poquita gente. Claro, de ahí irse al Dense y triunfar. Seba, mira por ahí justamente, Moyano. De suplente, Víctor Ruiz, qué malo Víctor Ruiz, que ha ascendido con la Cultural, ¿eh? Sin jugar, evidentemente. ¿Que ha ascendido con la Cultural jugando? Sí, no, sin jugar. Vale. Eso me cuadra más. Hostia, Gabriel Novaes, ¿eh? Gabriel Novaes, tío. No vale, ¿eh? El Novaes. Menos mal que ahí no hacíamos la pizarra, ¿eh? Si no... Llamas, Raúl Cámara. Ese año, hostia, que después entraría como secretario técnico. No sé si fue cosa de González Calvo que, pero el tema de negociar le decía, oye, vas a seguir cobrando, pero deja el fútbol. ¿Te acuerdas la jornada 1 que hizo que fue a controlar un balón a la altura de la cabeza del rival? Contra Granada B, ¿no? Me parece. Algo así. Fue jornada 1. Imagina que firmas por el Córdoba va a pegar el último atraco y el Córdoba no tiene un duro. Carlos Valverde, aquí está. Ahora, ahí está. Y Pío Bacari. Pío, Seba Moyano, Moreno. Bueno, o sea, es que si repasamos esto es para echarse a llorar ahora y para decir y para hablar qué suerte tiene esta gente que tiene 15 años ahora, ¿eh? Pero bueno, esto, como decís, es una plantilla. O sea, al llegue se encuentra esto, ¿sabes? Claro. ¡Pum! Córdoba y te encuentras esto. Y dices, ¿yo aquí qué hago ahora? ¿Sabes? Sí, vamos a liberar. Ah, no, que tienen todo el mundo contrato para el año que viene. Claro, todo el mundo contrato el año que viene y con contratos bastante dispares. No hay una zona media salarial, que es lo que te da cierta calma en cuanto al vestuario. Había jugadores viejos cobrando mucho y jóvenes que tampoco eran promesas que cobraban poco. Bueno,
tenían que ser jugadores de rendimiento. En el caso de Jesús Álvaro, por ejemplo, o Fernández, ¿no? Que era todavía un momento que debía rendir, y Manol, que tenía que romper, José Antonio González. Pues bueno, una serie de Celu, que ahí era joven, que podían haber ido a más, pero por lo que sea, el ambiente que había no era del todo positivo para el rendimiento. El año siguiente... Por ahí pregunta Sakari por Antonio Moyano, ¿no? Que también decidió salir del Córdoba a comerse el mundo y el mundo se lo ha comido a él, ¿no? Y está, creo... este año hasta en Fuenlabrada. Fuenlabrada, ¿no? Después de Sabadell, ¿no? ¿Puede ser? Sí, exacto. El año pasado descendió el Sabadell, este año está a punto de descender con el Fuenlabrada. La verdad que los caprichos del destino, que asciende con el Alcorcón, no le dan continuidad en segunda división y, bueno, los dos últimos clubes potentes de la categoría, pero con mal rendimiento. No sé si tiene contrato o no y demás, pero bueno. Tú fíjate eso, que asciende siendo importante con Alcorcón, que podía haber hecho carrera a lo mejor. Y no. Bueno, las cosas del fútbol. En fin. Entonces, para mí, claro, aquí este es un buen punto el de este año, porque aquí obviamente tú tienes un verano para arreglar cosas. Claro, ¿vale? ¿Y te acuerdas la pretemporada extremadamente larga que hizo Saba? Que la liga empezaba en septiembre y empezaron la pretemporada en junio. Sí, yo creo que fue muy larga, sí. 2 meses de pretemporada para después la primera jornada y todavía no sabía cómo jugar. Bueno, no vamos a hacer comentarios hirientes. Pero para mí, lo criticable de este año, yo he sido crítico con Juanito en una parte de su trayectoria, que llegaremos un poquito más para adelante. Pero para mí esto, lo criticable es a la propiedad o al club. Yo creo que el club no tenía la intención de pagar rescisiones y soltar manteca, ¿sabes? Y aquí había contratos todavía de larga duración o que todavía le quedaban años por delante de gente que quizás Juanito se hubiese quitado y no podía, ¿eh? por el tema económico. Entonces, yo creo, lo que yo pensaba en aquel momento, lo sigo pensando, es que él dice, mira, yo me cargaré a unos cuantos de aquí. Pero la realidad es que si no queremos gastarnos un duro, esto nos debe dar, porque era el año bisagra, el año en el que tú saltas a las nuevas categorías de federación. A lo mejor no nos da para subir, pero a meternos en primera federación nos tiene que dar sobrados y ahí hacemos una limpieza o renovamos el equipo. Pero claro, no dio ni para eso. Primero la decisión del entrenador, ¿no? Que hay que ver cuánto tiempo pesó Juanito o cuánto González Calvo, claro, ¿no? Con el tema y te digo una cosa, pero eso sí es criticable para mí, porque Sabas creo que no autorrenovaba, no se había cumplido el objetivo por el que llegó, porque tuvo 2 partidos, creo, o uno, no sé si llegó a entrenar, ¿no? No sé, pero vamos, no hay menos. Claro, y tú sí decides darle continuidad. Ahí, lo del entrenador para mí es criticable. Lo de la plantilla creo que se la come un poco porque no le queda más remedio. Ahí, bueno, trae a Bernardo, ¿no? Ese verano. Mario Ortiz creo que llega más adelante, igual que Willy. No, Willy llega el invierno de antes, ¿eh? Sí. Ah, bueno, el año anterior, ¿no? Sí, junto con Valverde. Sí, de Extremadura, los dos. Sí, Bernardo, Mario Ortiz, que otro que se quería comer el mundo y al final ha empezado a descender categoría. Del Moral, que fue lo único salvable. Claro, fue lo salvable, de hecho se vendió a final de año. Sí. Claro, se malvendió. Y mira Nahuel Arroyo medio destacó, claro, también salió corriendo. Porque era el único que corría y por eso destacaba. Sí, suena cómico, pero es verdad. Es que claro, el banquillo es lo que hace más daño aquí, aunque está ahí Miguel de las Cuevas, pero bueno. Baja un poquito más, que va a haber algún nombre que nos vamos a morir de risa. Ródenas, acuérdate de Ródenas, ¿eh? Fua, tío. Bueno, pero esas son las cosas del mercado. Ahí está también Samu Delgado, que es una de las consecuencias médicas. Sidoel, ¿eh? Sidoel, tío. ¿Te acuerdas, Rafa, de Sidoel? Que hablamos de él con gente del club. ¿Te acuerdas o no? Que era una propuesta que venía, que eso lo trajo Juanito, justamente, de cuando estuvo en Holanda. Que Juanito, antes de director deportivo, estuvo entrenando en Holanda y, bueno, pues quiero recordar que le vieron condiciones. Sí, pero fue un día que llevaba gafas de sol. He visto por ahí a Visus, que estuvo ese año y luego el siguiente. Visus, leí ayer que el Betis lo vendió por 600.000 euros a un equipo polaco, o está a punto de venderlo. Me quedo loquísimo. O sea, me parecía el cuarto central de ese año. El cuarto central. No, fue el cuarto central de ese año. Pero del año siguiente también, en segunda federación. Y ha pasado 4 años
como suplente o jugando en el Betis B con 25 años. Y es lo que tiene los focos, que al final ha jugado 2 o 3 partidos con el Betis porque ha tenido lesiones y de repente lo puedes vender a Polonia por 600.000 euros. Y este año está jugando ya fuera y tampoco ha hecho un año destacadísimo. En Países Bajos, en Holanda. Me parecía blandísimo. Pero, bueno, ese central que te puede mover la pelota un poquito, posturita, buena presencia. Pero bueno, aquí se empieza a ver movimientos de ese tipo, ¿no? Ellos conocían a Traoré de la cantera del Sevilla, aunque venía del Badajoz, ¿no? Sí, hace un buen año en Badajoz. Visu de la cantera del Betis. Se empiezan a ver esos movimientos que luego han sido característicos, ¿no? Buscar chavales jóvenes de canteras. Luismi. Puga, Luismi, Julio Iglesias. Claro. Ya movimiento ahí, bueno, un poquito interesante. En esa línea, exacto. Vale, claro, la necesidad de esta temporada y las venideras era rejuvenecer la plantilla. No había otra. Y yo creo que ese es uno de los pros más fuertes de Juanito, ¿eh? Ese ojo para detectar talento joven. Ahí todavía no se lanzó mucho, pero bueno, ya empezó a dar un poquito paso. No sabemos si por la exigencia o por no. O por gusto. Al final, aquí, lo que comenta Falito, la tardanza en echar a Pablo Alfaro. Es que al final, para mí, la gestión, que es lo que iba a decir que más adelante sí la achaco a él, es la gestión de entrenadores. La gestión y tiempos con el entrenador y luego lo que pasó con Germán, que ahora llegaremos, para mí es lo más criticable de la comisión o de Juanito. Juanito, yo creo que ha confiado mucho, bueno, tenía mucha relación con los entrenadores. Por favor, un momento, Arturo. Rafa, responde a Alberto, por favor. Eso eres tú, ¿no? Sí. Yo creo que hay que confirmar. Sí, Alberto. Claro. Es que es clásico. Yo lo estaba escuchando ya de fondo y digo, ¿alguien está haciendo café? Digo, no, va a ser la otra opción. Se vuelve a repetir, tío. Es increíble, ¿eh? O sea, ¿era eso o una tetera echando humo? Que no quedaba otra. Claro, yo deseaba que fuera la tetera, pero digo, ¿será otra vez la lavadora? Digo, ¿será tremendo sinvergüenza que ha aprovechado otra vez la pizarra blanquiverde, esta horita que estamos, para poner la fucking lavadora? No lo he hecho yo, tío. Es que increíble, tío. Y ahora dirá que no se ve que es que la mujer es la que lava en casa. O sea, ahora dirá esa machirulada, tío. Se ha ido por vergüenza torera a pararla. Es increíble, Ramón, ¿eh? No, sin vergüenza. Pero bueno. De aquí vamos a sacar un corte, no sabe Rafa, ¿no? Ahí está otra vez. Ya arranca. Si hay gente en Twitch, por favor, a un directo solo para lavadora, tío. Solo para lavadora, por Dios. Un día, tío, tú solo, tío. Te ponéis que la gente se duerme con estas cosas, tío. Que hay gente para todo. Un HMR, bueno, ¿no? Llega esta temporada que aquí es donde se empiezan a sigue darle escuchando? esa vuelta de tuerca completa al equipo, ¿no? Se escucha menos. Un poquito de esto. Aquí se vemos el cambio ya total, ¿no? Tema, bueno, a ver, segunda federación también. Entonces sí era momento del giro total. Mira, ya ves este equipo. Pero se hace una mezcla buena, tío, de veteranía, ¿sabes? Porque te traes un Ale Bernal, te traes a un José Cruz con gente joven, ¿sabes? Y se busca ese equilibrio. Y una idea, ¿no? Porque sabías que en segunda federación tenías que dominar. Es verdad que este plantilla fue aplastante en la categoría, pero sí ese perfil de gente joven como, bueno, José Ruiz con Puga, un poco que había estado en el final del año pasado. Tienes de entrenador a Germán, que bueno, con Germán hay que ver por qué se le da continuidad, porque con el filial, buen año, pero tampoco fue para romperla, y se confía en él, supongo que por la idea, ¿no? Por el ser dominante. Yo creo que esta es la primera plantilla que puede ser firmada por Juanito completamente. Sí, y por Raúl. Raúl ya estaba ahí, ¿no? Sí. Al final han trabajado en tándem totalmente, entonces sí. Yo creo que es la primera y creo que es el primer gran acierto. También hay que recordar que esta plantilla se cierra rápido, como estamos viendo ahora. Es otra de las firmas de Juanito, cerrar rápido plantillas para que cuando empiece pretemporada prácticamente el entrenador pueda contar con todas sus piezas. Eso, quieras que no, suma. Y sí, aquí se ve ya las mayores pinceladas de Juanito, Carlos Marín. Bueno, Carlos Marín, que venía como suplente, ¿eh? Sí, como suplente de Carlos. ¿Quién era el titular, perdón? Felipe Ramos. Felipe Ramos, está ahí. Ahí está ese centrifugado, ¿eh? Mira ahí cómo está pegando eso, niño. Eka, que se venía joven también de la Real Sociedad B. Claro, José Alonso. Del Valladolid B, si no recuerdo mal, ¿no? Venía, ¿eh?
de Valladolid B o Cádiz. Me suena verlo en el Cádiz. Me suena Valladolid B, pero... Ya, de memoria. Viene de la Real. No, B. Kite, No, sí, José Alonso no. José Alonso. Ah, vale. José Alonso la duda. Yo sé que tenía apuntes suyos de Cádiz B. Puede ser que el año siguiente se fuera para Valladolid, ¿eh? No me cuadra. Me cuadra, pero bueno. Del Lo Valladolid mismo B. cogiendo más peso. Valladolid B, ¿no? Valladolid B. Jorge Algal dice que Felipe Ramos dejó el fútbol por la Policía Nacional por eso y porque era malo como él solo. Pero sí, no, por la Policía Nacional, no, por la Guardia Civil. Ah, por la Guardia Civil. Silencio. Alonso hace Cádiz B, Valladolid B y Córdoba. Ahí sí, está esa apuesta, ¿no? De gente joven. Ahí vemos a Casa todavía asomando. Gudel, por ejemplo, ese fichaje. Gudel llega luego en mercado de invierno, ¿no? Viedma, por ejemplo, que tenía un nombre, un pedigrí potente. Ese sí que es una pena, ¿eh? O sea, me refiero a las condiciones que tenía ese muchacho y lo que es no tener bien la cabeza, ¿eh? No sé si ha llegado a firmar, porque estuvo a punto de firmar en enero por el Recre B. El Recre B, coño. Pero si sí. Chaval, ¿tú cuántos años tendrás ya? 25, 26. 27. Qué pena, tío. Qué pena. El primer día que yo lo vi jugar dije, este chaval es un cañón, ¿sabes? Pero... Pues jugó hace un par de temporadas, no sé si fue Puente Genil, Lucena, tercera federación ya. Y sí, Lucena creo que fue. Este año no tenía ni contrato. Y se escuchó eso, que iba a firmar por el Recre B, igual, en tercera. O sea, una pena, ¿eh? Pues bueno, lo hemos dicho antes, ¿eh? Los caminos de fútbol con Antonio Moyano. Igual, sí, claro. Es complicado. Igual que Omar Perdomo. Pero Omar Perdomo ya viene siendo más mayorcete, claro. Omar, o sea, sí, pero lo que sorprende Omar tiene una caja que ya quisiera Ramón, ¿eh? O sea, sí, increíble, pero que a mí lo que me sorprendió de aquel momento es que bajara a segunda federación. Bueno. Sí, pero bueno, el Córdoba ese año pagó migajas, ¿eh? Pero más que algunos premios de federación, y viene aquí un Córdoba y sabes que va a tener buenas condiciones y demás. O sea que aquí sí era fácil firmar. Otra cosa es convencerle y demás, pero era un Córdoba en segunda federación. O sea, que lo complicado era el ascenso que hubo tan sencillo. Ese año tan rodado. Que se hicieron muy bien las cosas. No lo pasamos bien, las cosas como son. Es un año en una categoría. Aquí empieza el descubrimiento de Cristian Delgado. No, pero bueno, ya estuvo el año pasado en el filial también. En el B, ¿no? Claro, sí. Él venía del filial. Incluso ese año. Ale Marín. Ese año tenía ficha del filial. Entonces, claro. ¿Son jugadores o qué? Es una categoría que no teníamos que haber pisado. Creo que todos estamos de acuerdo ahí, pero creo que a nivel masa social, afición, niños, incluso con el tema del día este que hubo el partido por la mañana, un día escolar, se dieron muchos condicionantes ese año que lo hizo como un año especial, ¿sabes? En el sentido de pertenencia o de crecimiento de cordobesismo. Entonces, al final creo que ha quedado, como fue solamente un año, ¿sabes? Si te pasa como el Hércules o como esto que te tiras varios años ahí, ya no te hará tanta gracia. Pero fue un año bueno y el recuerdo que ha quedado este año fue positivo. Y fue el que se notó, lo que vosotros decís, el cambio o el primer año que se nota la mano completa de Juanito en su cargo. Que al final los aficionados lo que queremos es ver ganar a nuestro equipo. Y cuando estás en una categoría así tan mala, pues te da rabia. Pero al final del día a día, si ganas, pues bueno, estás contento. Se pasa. Y si arrasas, pues te queda la sensación de, oye, si un gran año ha servido para unir al cordobesismo, para crecer. Y se sentaron unas bases de esto, ¿no? Que estabas poniendo ahí, Rafa. Sí. Yo cuento la misma anécdota siempre, que Aymar, mi hijo, estaba pequeñito. Pero llamó al campo y si un partido se atrancaba un poco, que es que en el minuto 20 no hubiesen marcado, y me preguntaba que cuándo iba a marcar el Córdoba, por qué no he marcado todavía. Y yo la última partida ya le decía, Aymar, el año que viene no va a ser así, ¿eh? El año que viene, olvídate que esto no va a ser así. Pero bueno. Y empezó siendo así. Empezó. Y se ganó un título, ¿eh? Lo que ha dicho Mario, se ganó un título. Bueno, coño, es verdad, un título oficial, ¿no? Será de poquísimo valor, pero es un título oficial. Sí, bueno, claro. Está ahí con lo que están echando en 3-5 horas. Y más o menos. Las pachangas estas, pues son otras pachangas. La Copa Coca-Cola. Pero bueno, que lo celebramos, oye. La Copa Coca-Cola de los pobres, pero bueno. Se celebró. El Champion y todo eso, ¿sabes? Rafa, de este año, primera temporada, primera federación, antigua segunda B.
pero con más calidad. Veníamos de un poquito flipados, ¿no? Veníamos un poquito pechito hinchado, ¿no? Que ya estamos aquí. Ahí como centrifugando veníamos, pero... Claro. Qué buen mensaje, ¿eh? Es que es como todo vuelve y cada vez mejor. Yo aquí esta temporada fue el mayor error. Si habéis criticado a Juanito por Sabas, por ejemplo, aquí llega el mayor error de estos 5 años que tenemos Juanito. Estaría ahí, ¿eh? ¿Más este o el de Pablo Alfaro? Porque el de Pablo Alfaro era tan sencillo, era tan fácil y tan evidente. Pero este hipoteca al club, ¿sabes? En años siguientes. Bueno, por eso sí. Yo creo que aquí hace una hipoteca de 3 años y no interviene con bisturí de cirujano para quitar toda la maleza y todos los problemas que había dentro. Se firma, o sea, tú firmas. ¿Qué necesidad tiene de firmar al Ancelotti de la Alpujarra 3 años? Es decir, ¿que te lo van a quitar? ¿Que te lo van a quitar en serio? Me refiero, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesidad tiene de darle 3 años? Bueno, cuando llegaron los rumores de que el Granada estaba detrás porque el Granada estaba en segunda división, no estaba haciéndolo bien y demás, pues alguien se echó la mano en la cabeza. Entonces me lo pones peor. Pero que el problema ahí estuvo en Juanito y estuvo en que le dio la razón a Juanito. Hombre, claro, por supuesto. Pero por eso el que le da la razón a Juanito, por algún motivo, ese verano sale del club. Claro, porque al final obviamente, la responsabilidad es suya. Claro. Porque es el máximo responsable. Está claro. Y ahí él estaba pegado al larguero, evidentemente. Porque fue una hipoteca y pues se puede decir claramente que Germán tenía la llave del club. Entonces, en el momento que hay la revolución en el vestuario, viene de la mano de Germán y le dan el ok a todo. Oye, ¿qué? Que se vayan, que haya limpia. Venga, pues cambiamos. Y ahí está ese mercado de invierno que fue tan doloso. Ahí pasan muchas cosas. Pasa que un equipo que estaba arrasando ve cómo el supuesto capitán del barco se lleva todos los méritos con una pedazo de renovación a 3 años y muchos de los que estaban ahí haciendo que ese equipo estuviera ahí terminaba contrato esa temporada, ¿sabes? Y empezaron a pasar por la puerta diciendo que ellos, ¿qué pasa con lo mío? Como es normal, ¿sabes? ¿Qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con lo mío? ¿Qué pasa con lo mío? Y no había ninguna renovación, ¿sabes? Entonces se abre la puerta a la salida, González Calvo tampoco está muy espabilado en esas declaraciones, se empieza a hacer una bola de todo, ¿vale? Y eso unido a que Germán, que decirlo, no era el líder que la afición pensó en aquel momento que era. No lo era. Todos pensábamos que el equipo era una balsa de aceite porque se ganaba, iba todo bien, pero en el momento que hubo el chinito ahí en el camino, o sea, fue una explosión, ¿eh? O sea, porque ya chirriaba un poco el tema de Carles Bernal, que todo se veía, ¿no? Que el año anterior había sido una pieza fundamental y demás. Vale, que tenía 31 años, ¿era lo que tenía en ese momento? Rafa, a ver si lo puedes ver por ahí más para abajo que aparecerá. Vale, Bernal, ahí está. ¿Qué edad tenía? 31 años. 31 años. Claro que se decía que no tenía físico. Pues ha estado 3 años, ascendió y 2 años en segunda división. O sea, un jugador que estaba sentenciadísimo, un jugador que sabíamos que tendrá sus cosas. Que le pegó un palazo en rueda de prensa, ¿eh? Sí, un día que pierde un balón de esta temporada es contra el Linares. Esta temporada ya en segunda la ha venido larga, sinceramente. Claro, pero está hablando de 2 años después y segunda división. Está hablando de 2 años después, una categoría superior. Y un jugador que era residual ya en primera federación con el Córdoba. Totalmente. Entonces, la verdad que si lo comparas con Diarra, o sea que también podemos hablar de Diarra de pivote, que parecía una buena idea hasta que lo hemos visto cerca del área, que era donde jugaba en Bilbao. Entonces, claro. Y la gestión de hace buen partido te quito, hace mal partido te pongo, te vuelvo a poner. Metas 2 goles y no juega la semana que viene. No, era una gestión bastante buena. Ahí ya lo que pasa es que como la pelota iba entrando, claro, el director deportivo dirá, oye, mira, pues no tiene a todos los jugadores enchufados, le puede comprar la teoría. Yo entiendo que el director ahí le puede comprar la teoría. Otra cosa que yo entiendo que el director deportivo ahí pues, va echando bien con los jugadores, cómo se siente, cómo no se siente. Y a lo mejor puedes captar esa situación de que todo el barco no iba con él. Pero, bueno, de repente se cae. Creo que se fue muy injusto en opiniones con la plantilla cuando fueron este tipo de cosas que se fueron haciendo bola, ¿no? Y se apuntó, y en ningún momento se apuntó. De hecho, se cantó Germán después de echarlo un día que estuvo ahí en la grada.
Sí, porque, sí, pero también porque cuando se va Germán ya van dando pena. Sí, está claro. Ya no vuelven a ser lo que eran, porque si llega a cambiar de entrenador y otra vez muestra el nivel anterior, dicen, coño, la culpa era de Germán, pero es que seguían con los malos resultados, seguían con el mal rendimiento, la mala imagen. Pero ese equipo estaba ya hundido. Ese equipo estaba hundido ya. ¿No? Ahí de fichaje de este año, que hemos visto por arriba, ¿no? Ya viene Calderón, viene José Calderón, Moreno, de San Fernando, pero que es un ex Betis B de hace un año atrás. Claro. Viene Jorge de la cantera del Rayo. O sea, Carracedo que hace temporada en Linares. Viene Quique, ¿no? Especialista en ascenso. Diarra, creo que es el mejor fichaje, ¿no? Que se hizo ese año. Pero se vuelve a ver la línea, ¿no? Lo que comentábamos antes. Otra vez, presencia de jugadores jóvenes con hambre que vienen de destacar en filiales, buscando ese crecimiento, ¿no? El caso que está marcando ahí Rafa, Armando Sasoa, que bueno, que era ese tipo de perfil de jugador con calidad que a lo mejor la rompe. Y Cedric, que no cuajó aquí, pero venía del Celta B y del Atleti B, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, también ese mismo perfil. Mira que ha hecho en Portugal. La segunda vuelta se fue a Portugal, ¿no? Adri Fuente, lo que pasa es que Adri Fuente venía de Murcia en aquel momento, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, pero era el segundo año, ¿eh? Adri Fuente ya estaba en segunda ref con nosotros. Claro. Cuando Adri Fuente es el que dice en enero, no ha jugado porque estaba aplazando su salida para irse. Exacto, sí. Eso fue en enero. Canario, mítico Canario, que en el primer partido lo pone, llega un viernes y lo pone un sábado a jugar. Pues eso ya gestión, eso no nos metamos ya más con Germán, que estamos hablando de Juanito, que si no, ya. Por esto, Cedric, 13 partidos en primera portuguesa, 2 goles, 1 asistencia. ¿Ves? Bueno, aquí yo creo que es lo que hemos comentado, el máximo error de Juanito, ¿no? Hipoteca al club económicamente y también pierda una oportunidad de hacer un doble ascenso. Sí. Ahí hay que ver también el peso de González Calvo, ¿no? Sí. Porque... Bueno, González Calvo siempre ha defendido que el que llevaba la plantilla y todo lo deportivo era Juanito, que él tenía libertad al 100%. Sí, pero traer a Manuel Mosquera todos sabemos que no es cosa de Juanito. Totalmente. No sé, yo veo eso claramente lo de entrenador. Habría que ver exactamente el porcentaje de decisión que tuvo cada uno y cuánto empujó y quién cometió más errores ahí. Pero en lo que es la línea deportiva de fichaje ya se ve lo que veníamos comentando, ¿no? Y ahí el Córdoba seguía mejorando en ese aspecto. Lo que pasa es que se vio afeado por esa segunda vuelta. Y hay una cosa que no estábamos comentando porque ahí no se ve, pero una cosa que siempre hay que agradecerle a Juanito es que no hay plantillas raras. Que nos podamos acordar de la época del Zubi desaguisado y demás, que se acababa el mercado de fichaje, de repente tenía 3 laterales izquierdos, 4 media punta, un extremo izquierdo y decía, ¿cómo van a entrenar a esta gente todos los días? Y se hacían plantillas así, ¿eh? Y ya nos hemos acostumbrado a que haya 2 por puesto, que estén las cosas claras de dónde va cada uno, pero hemos vivido muchos años de locura a la hora de reparto de posiciones. Lo de esa temporada también es el fichaje de Alberto después de enero, ¿no? Llegó días después del cierre de mercado como agente libre. Ahí le faltó un poco el mercado invernal, pero yo creo que fue a consecuencia de la mala gestión con el entrenador, de lo que he comentado antes. No coger bisturí de cirujano, romper tejido hasta el tejido sano y a partir de ahí volver a construir, que tenías tiempo. Yo creo, Rafa, que no estaban preparados para lo que sucedió. Yo creo que no se esperaban que iba a haber tanto cambio, porque el equipo iba todo bien y claro que de repente salgan 5 jugadores, que sí, que por un lado fuera Fuentes, pero Bernal, pero José Cruz, no recuerdo quién más salió ahora, pero que estaban hablando de 4 o 5 salidas en un equipo que iba líder o en ascenso. Entonces creo que no estaba, la dirección deportiva no estaba preparada ahora para tanto cambio y ya es lo que supuso dentro del vestuario. Así es. Sí, aquí las mofas me están cayendo tela. A ver, ¿qué quieres, tío? Ya, ¿qué hago yo, tío? Si vivo en 30 metros cuadrados.
Vamos a poner la lavadora siempre. Claro. Decir que vamos a la pizarra y eres el Manuel Mosquera y yo. ¿Qué hago yo si el equipo está roto ya? Ya pues vamos a hacer un rondo, claro. Vamos a hacer un rondo aquí y jugamos el sábado. Había que hacer gestión, ¿cómo era? Que decía mucho, gestión emocional. Sí. No, pero yo creo que ahí el tema estuvo en eso, ¿no? Que los jugadores al final de avanzada edad, que obviamente ya sabemos, y Juanito lo sabe porque es futbolista, están buscando sus últimos contratos. Terminaban contrato ese año. Entonces se juntó lo del entrenador, la renovación, que esto acababa en contrato. Se abrió la puerta de salida. Entonces fue una costelera terrorífica, como poner la lavadora cuando hay una pizarra. Exacto. Y aquí todavía teníamos lo que hemos comentado al principio del tema de Juanito. Todavía teníamos a Willy. Todavía teníamos de las cuevas. Todavía teníamos esos pesos pesados que nos estaban costando mucho. Yo creo que con los tres en algún momento se llegó a un acuerdo, ¿no? De extensión de contrato. Sí. A cambio de que su salario se redistribuía, que al final es una bajada de salario. De hecho, donde las cuevas creo que era el año de Segunda Federación cuando... Todo creo que fue en Segunda Federación. Y bueno, pues se mantuvo ese bloque de gente que supuestamente era positiva para el club. Ahí se vio con Willy. Y de hecho la temporada de Willy en Primera Federación para mí fue bastante buena. De hecho, por números creo que estuvo por encima de Casa incluso. Sí, pero se lo lleva por delante. No me acuerdo bien si fueron 11. Por ahí, no, mira, dale para atrás, Rafa, si lo puedes ver ahí detrás. Ya, pero... Temporada 22-23. Goles. Creo que con Willy y Casa estaban muy a la par. Goles, 11. Y Casa fueron 7, creo, ¿eh? Y 7. Casa... 7. Más, ¿no? No, 7. Sí. Casa, ¿eh? Marcosa está arriba. Marcosa ahí en la primera vuelta aquí, y Casa. luego uno en la 7, segunda. Sí. Pasó algo parecido a lo de este año. Hostia, bueno. No tenía en mente este año con eso mismo. Claro, fíjate que son 4 goles más de diferencia que es importante, ¿no? Y se le llevaron por delante a un Willy que si todo va bien, pronto pasará por pizarra blanquiverde, ¿no? Esperemos que sí. Ya mañana es jugador libre. Todo se andará. A ver si mueven hilo la gente de la pizarra, ¿no? Habrá que moverlo, sí. Bueno, y aquí llega la comisión deportiva. Aquí llega la comisión deportiva y primer movimiento que no consigue hacer Juanito es firmar la primera opción de entrenador, ¿no? Sí, que ahora que tampoco iba mal tirada. Hoy actualmente entrenador del Albacete. O sea, no sé si era Alberto o José Juan Romero, pero todo apuntaba a ellos dos. Son dos entrenadores que están en segunda división ahora mismo. Pero ahí pasaron cosas raras. Pues yo recuerdo las declaraciones de Alberto en COPE, no sé si fue en COPE en aquel momento. O Canal Sur, no estoy seguro. Una de las dos, sí. Son declaraciones de que le han dejado tirado. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente el Córdoba lo había tocado y había hablado con él, ¿sabes? Pero sonaba más que el Córdoba lo había descartado que al contrario. Entonces, hay que ver por qué no se cierra en aquel momento. Y yo te subo y las declaraciones de José Juan Romero, yo creo que 3/4 de lo mismo. José Juan Romero ya empezó a decir que no iba a hablar de otros clubes, tal, que iba a esperar, a decidir, no sé qué. Yo creo que estaba igual esperando a que le dijeran, oye, que esto de aquí, te lo mando por en papel. Claro. Podemos pensar que es la primera frenada en seco del nuevo responsable de la comisión y le dice, no, por aquí no. Yo creo que fue marcar territorio. Mira, te acepto el contrato este que le ha hecho al chico este de Portugal, que podríamos devolver el contrato, pero bueno, lo vamos a dejar. Eso sí, te lo dejo. Pero este email que estaba escribiendo ahora, que tienen borradores, no adjuntes documentos. Échalo para atrás, que aquí mando yo. Quedó la pinta. Sí. Y dice, sácame ahora un informe de los saques de banda de todo el equipo de Primera Federación. Y llegó Rafa, empezó a hacer informe y dijo, el Almería centra mucho. Y Monterrubio dijo, el Almería, es Algeciras. Mira que yo no soy partidario que la gente que sabe de esto, entiendo que Juanito y Raúl Cámara son los que tienen que llevar la voz cantante y que este modelo, que ya lo vivimos en un escenario que no fue tan bueno como el de ahora, con Carlos González, a mí no me termina de convencer. En este caso, desde luego, que acabara viniendo Iván Ania y no se diera la llegada de ninguno de los dos, pues obviamente
al final el resultado le da la razón. No sabemos cuántas cosas por detrás se están frenando o no en la comisión, ¿no? Claro. ¿Cuántos fichajes se han bloqueado? ¿Cuántos, bueno, han venido por un lado, por otro? Eso no lo vamos a saber, eso lo saben los que están dentro. Pero podemos decir que a lo mejor lo de Germán ha sido una de las peores decisiones y la de Iván una de las mejores. Sí, totalmente. Pero aquí también sabes, por ejemplo, que Adri La Peña estaba fichado por Juanito. Sí. Bueno, Juanito, cuando digo Juanito Raúl, ¿vale? Que trabajaban, como digo, juntos. Sí. Adilson estaba fichado por ellos. No son fichajes que hayan venido. Albarrán decía que estaba antes hecho que... Lo dijo él mismo, ¿no? Sí, que antes estaba que hecho antes que Iván. Pero no estaba hecho semanas antes, ¿no? No sé. A lo mejor ya estaba porque Monterrubio llegó... Es que son fichajes que se anuncian con Monterrubio recién llegado, ¿sabes? Recién llegado. Pero bueno, ya había una idea, ¿no? Sí. Por ejemplo, dominio del mercado, no sabemos el tema Alex Sala, ya estamos ese perfil claro, ¿no? Uh-huh. O sea, y Marruey sí que viene de la mano de Monterrubio. De Monterrubio. Pero fijo cuando Puga se puso tonto. Sí, a ver, Puga es una de las pérdidas también de los jugadores que se nos escapan, ¿no? Hay que ver a esta dirección deportiva. Claro, si es la dirección deportiva o iba por González Calvo o era lo toma o lo dejas, ¿no? Pero es verdad que sea un activo que se pierde gratis por tema médico, por tema que ahí tema médico también es un punto, ¿no? ¿Cuánto peso tiene la dirección deportiva en la elección de los servicios médicos o decisión del club? Ahí hay que verlo. Pero bueno, todo el problema con Puga vino por ahí. Hombre, cuando viene González Calvo fue el que firma esos nuevos servicios médicos. Pero estaba la ya... clínica, que no creo recordar que es la clínica Beyman, ¿no? Creo que sí. Pues yo creo que viene con González Calvo y todavía está. No sé cuánto es el contrato, si se renovó o no, pero el hecho fue que sí, que empezó con González Calvo. Me ha comentado un amigo que era hasta este año, pero claro, no ha vuelto a salir nada relacionado. Que creía que era hasta 2025. No lo sé. No lo sé si se ha vuelto a hablar del tema o no. Pero bueno, antes hemos sacado el nombre de Eka. Anteriormente, Samu Delgado. Son jugadores que se van perdiendo por el camino. Que deportivamente se habían tirado, pero bueno, por una cosa u otra. Puga esa temporada. Y en esta aquí presente, ese jugador que se nos pierde. Ergodinámica, están diciendo aquí la clínica. Ergodinámica, sí. Se fijo. Ergodinámica. Dice Nacho Serrano, he visto ahora, que están jugando un apasionante Inter Fluminense. Y nosotros hablando del Córdoba. Claro. ¿A quién se le ocurre? Sí, que... No, antes, hablando de la confederación. Aquí, Juan Gómez, que habla de que... Porque Carlos Marín ya lo hemos pasado bastante en la trayectoria de Juanito. Que lo trajo Juanito y la gente lo criticó por venir del Betis B. Yo aquí voy a hacer un inciso, porque lo que se criticó en aquel momento es que venían jugadores para todas las categorías del Betis. Juveniles, Córdoba B y Córdoba Grande. No se critica que intente atraer talento del Betis que lo conoce. Yo recuerdo aquel momento y lo que se hubo como una oleada que se anunciaron 6 jugadores del Betis seguidos para diferentes categorías. Se critica eso. No se critica el hecho. Se critica eso, pero es que ya no nos va a dar tiempo, pero es que es lo único para mejorar cantera que tiene actualmente. Traerte de otras canteras más potentes, porque tú no eres capaz de generar talento. Pero es que la crítica, Rafa, es que parece que solo se conocía la cantera del Betis. Totalmente. Esa era la crítica, no el resto, ¿sabes? Sí. Y bueno, de aquí poco más que comentar, ¿no? Espérate, yo estoy disfrutando de este momento. De esta temporada que vamos a comentar ya. O sea que aquí ya, bueno, pues luz, ¿no? Simplemente. Ya el disfrute. Igual que otras veces, se tuvo esa calma con los entrenadores, cuando claramente no había que tenerla, porque ya estaba todo marcado. Por eso nosotros aquí también tenemos siempre la certeza de que Ania no corría peligro, ¿no? Teníamos la duda de Monterrubio, cómo iba a actuar como gestor de banquillo, pero dejaron trabajar a Iván incluso en esos malos momentos de inicio de liga.
Esto ya está, esta temporada está archicomentada, no creo que merezca la pena entrar mucho más detalle. Y si queréis pasamos a la última temporada, ¿no? Los movimientos siguen la misma línea de lo que veníamos comentando. Y yo, para no extendernos mucho más, lo que lanzo es una consulta. Juanito y Raúl terminan contrato en la 25-26. ¿Qué debería hacer el club ahí? ¿Qué debería hacer el club y qué debería hacer Juanito, no? Claro. Yo ya he dicho que este año se antoja muy complicado la renovación de Ibanania. Entonces, bueno, tengo mis dudas yo de eso. Bueno, yo a priori, ¿no? Estamos hablando como antes, 30 de junio, todavía no hemos empezado ni la 26, 25, 26. Yo creo que es muy complicada la continuidad de Ibanania, según cómo se dé. Claro, si no continuara Ibanania y tampoco continuara Dirección Deportiva, habría ahí un corte espacio-tiempo que marcaría un antes y después en el proyecto de Infinity. Uh-huh. Entonces creo que es algo que a lo mejor, de hecho, habría que empezar a plantearse con tiempo, ¿no? Si se va a confiar en Juanito y si Juanito quiere confiar en esto o tiene ofertas o propuestas mejores, que seguramente las tenga. A lo mejor no tan tranquilas como estar aquí, tan consolidado. A mí me parecería que para un proyecto que marcha bien sería una ruptura demasiado acentuada. No sé si un proyecto como el que está marcando el Córdoba se puede permitir de una tacada perder a dos agentes importantes de la comisión deportiva y al entrenador. Yo te diría que no se lo puede permitir. Por eso te digo que es una situación complicada y el entrenador sabemos que va a tener muchas novias y el director deportivo también. Entonces, no sé, Rafa, tu idea. Mi idea es que es un director deportivo que tiene buen ojo con el talento joven. Lo ha estado demostrando, rejuvenecer plantilla con plantillas bastante jóvenes y ya sonó para el Betis. Hace una temporada o dos. Sonó fuerte y este año ya sonó para el Betis con los problemas institucionales que ellos tienen. Será difícil y más ahora con el tema de la comisión deportiva. No sé si en las negociaciones ese tema entrará para tener más poder Juanito. Es que todavía no sabemos el poder que tiene Juanito actualmente. Antes sí, tenía prácticamente la libertad total de elegir a los jugadores y de formular esas plantillas. Ahora no lo sabemos. Como hemos dicho antes, no sabemos si esa comisión deportiva, ese César Sánchez le dice, oye, este mail déjalo en borradores. Entonces, no sé si a partir de ahí se reformulará con el nuevo contrato para tener más protagonismo, tener más libertad y sentirse con poder. Que al fin y al cabo cada uno en su trabajo quiere sentirse importante. Hay que ver. Me parece bien. Está diciendo, ¿no? Si ellos se sienten realmente importantes con la comisión deportiva y ese espacio tiene. También te digo que plena libertad es un peligro, ¿sabes? Pues al final, normalmente decisiones consensuadas es más probable que se consiga o se busque ese éxito común, ¿sabes? Entonces, a mí el modelo me parece bien. Ahora, por supuesto, ellos tienen una relación diaria de reuniones, seguimiento, etcétera, etcétera, que habrá que ver cómo de buena o no buena es, ¿sabes? O cómo de desgaste han estado teniendo en estos años y cómo se plasma eso al final en continuidad o no. No es serio, está leyendo comentarios por aquí. Sí. y sobre todo lo que comentamos nosotros en el recreo, que es esa expansión de la dirección deportiva. También habría que valorarlo. Llegar a nuevos mercados. Porque tú ya estás compitiendo, porque ya lo estamos viendo en este mes de junio, el Granada, el Cádiz, equipos potentes con mayor presupuesto que tú, ya están empezando a pescar en categorías inferiores. Bueno, también hay que ver ahí cuánto es decisión y cuánto obligación. Y cuánto es, no te queda más remedio. Bueno, claro. pero ya te están haciendo la competencia. Sí, ¿no? El mercado evidentemente está yendo hacia allá. Los que hemos querido están todos aquí. Así que... Que sí, pero que ya no sabes si el año que viene eres tú el único que pesca ahí o no, ya tienes competencia. El año que viene para primera te lo tienes que pensar. ¿Sabes? Pesca ahí.
Entonces, por eso, y si quieres, y tú también has dicho en primera, si tú quieres crecer para llegar a primera, también tienes que claro. subir el nivel. No puedes estar siempre pescando de ahí. Entonces, por eso de abrir nuevos mercados. Así que es otro tema que debe tratar la dirección deportiva y que, claro, y que terminan contrato el año que viene, en junio, justamente dentro de un año. Hay que empezar a moverse también por ahí. Una vez que termine el mercado, empezar a planificar lo que viene siendo la comisión deportiva del futuro del Córdoba. Y ahí tenemos un asentamiento de otros 3 o 5 años, que son los proyectos de verdad, los que te dan estabilidad trabajando bien, que es lo que a nosotros no ha ido bien y se ha visto que si hay estabilidad y buenas decisiones y sentido común, puedes llegar a donde sea. Me acuerdo de de las primeras declaraciones de Juanito que él estudió ADE y dijo que una empresa cuando va mal una empresa, como era el Córdoba en aquella época, lo que tiene que hacer es empezar a frenar la caída lo máximo posible. Y su idea, como habéis dicho antes, era en ese año de transición a las nuevas categorías, era decir, mira, no tenemos para subir directamente, pero sí tenemos para esa primera federación nueva que va a llegar a ser. Y esa idea que tenía prefijada no se cumplió. Bajamos todavía más. A partir de ahí ya empezaron a construir los cimientos. Y yo creo que vino bien ese descenso, porque quizás no descender hubiese sido tener unos cimientos que se tambalean todavía, que se hubiesen tambaleado todavía. Yo creo que los cimientos se tiraron, toda la construcción se tiró y empezaron a poner cimientos nuevos sólidos. Pues yo añado que a los que han puesto esos cimientos hay que intentar retenerlos para mí. O sea, si por primera vez el Córdoba tiene un proyecto estable en dirección deportiva, comisión deportiva, llámalo como quiera, banquillo, cuerpo técnico, sin volverse loco, pero creo que hay que intentar mantener esa estructura, ¿no? y extenderlo. Que estamos aquí altos de proyectos que se reiniciaban todos los veranos. Proyecto nuevo. Pero hay que ver, Ramón, claro, qué peso, lo ha dicho Rafa antes al principio, qué peso tiene cada uno. Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el proyecto del Elche este año. El Elche empieza con Chema Aragón y de primera directamente se marcha Chema Aragón. Y oye, ni tan mal, ¿no? Se ha mantenido la idea, la estructura y ahí no me acuerdo cómo se llama el dueño argentino que tiene y demás. Lo que pasa es que es un momento raro, Arturo, porque se van con la plantilla ya confeccionada y con el entrenador fichado, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Pero ahora, también aquí verano. Pero aquí estás planteando un escenario en el que salen en junio del año que viene, que es cuando acaban contrato. No, salen en junio. No pueden ni a priori ni dejar el mercado de invierno. Claro. O sea, pues, evidentemente son profesionales y llegarán al mercado de invierno y evidentemente tendrán las tareas hechas y si hace falta el equipo lo reforzarán como toque. Pero evidentemente ya es un riesgo. Ahí hay que ver hasta dónde, bueno, pues Monterrubio confía y apuesta en ellos. Y lo que ellos quieren estar, si se sienten respaldados por Monterrubio, la comisión, por Infinity. Claro. Y ya a mí me preocupa que ya han lanzado el listado de los mejores salmorejos de Córdoba. Está claro. Ya es una cosa que ya ha terminado aquí en Córdoba. ¿Qué otro reto le queda? Después de la flamenquines. Mejores flamenquines. Pero los flamenquines engordan, tío. Y Juanito no. Claro. No, pues sí, mejores finos. Todavía le queda, tío. Todavía le queda gastronomía. Sí. Todavía tiene que dejar con el Córdoba en primera. Un añito. A ver, pero sí, obviamente si no van a seguir tienes que darle salida antes porque tendrá que preparar para el año que viene otro. ¿Sabes? Entonces, bueno. Está ahí siempre la sombra de César también. Eso puede ser el punto negativo de este año. O sea, comisión deportiva y banquillo, un año de contrato. Claro. Si todo va bien, es súper bonito. Si se empieza a torcer, ¿qué va a seguir? No. Si se tuerce y hay cambio total, va a ser un corte ahí en espacio de tiempo de Córdoba y un reseteo del proyecto. Porque aunque se mantenga la cabeza de Monterrubio, digamos una temporada normal, que ni playoffs ni miedo, ¿vale? En zona intermedia. Ahí sí habrá una alteración de lo que ha sido el proyecto hasta ahora del Córdoba y un reseteo. Hay que ver cómo y con qué nombre, pero bueno, eso ya vendrá más adelante.